especialmente cuando son fresquecitos. Así que yo quiero que el hermano, por favor, comparta lo que Dios hizo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Esto es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay de mí si no testifico, dijo Pablo. Me es impuesta necesidad de compartir. Hace 6 meses más o menos estaba haciéndome un chequeo en el hospital Dixon, y una mañana me levanté y se me movía esto. Entonces dijimos con mi señora, mi hija, para ir a hacerme un chequeo general. Entonces me empecé a hacer unos chequeos, me hicieron todo tipo de análisis, placas, radiografías, y también me mandaron a hacer resonancias, y me hicieron 3, y el director del hospital me tocó como médico de cabecera, y me dijo: te voy a mandar al médico cirujano, porque veo algo que hay en tu cabeza, y detectaron que era un tumor en la, ¿cómo se llama? Glándula pituitaria, exactamente. Si no hubiese hecho estos análisis, estas resonancias, nunca me hubiese enterado, yo nunca sentí nada. Entonces el médico me dijo: mira, conviene que vayas a cirugía, que te tienen que operar. Entonces me mandó primero al cirujano, y el cirujano me dijo: te vamos a hacer otra resonancia, 4 en total. Querían estar seguros de que tenía que pasar por quirófano. Entonces el cirujano me dijo: mira, conviene que te hagamos la operación y vamos a quitar eso que está, porque es como que está creciendo. En los distintos estudios que me hicieron se notaba que como que estaba presionando, sobre todo para la vista, y era muy riesgoso porque podía hasta quedar ciego. Entonces el médico, me tocó el cirujano, que es una eminencia. El cirujano es uno de los mejores de San Antonio, y me decía él que tiene más de 4.500 operaciones del tipo que me tocó a mí. Entonces habló conmigo, me incentivó, me alentó, me dio tranquilidad, y mientras tanto el pastor ya sabía, su esposa me tomó allá en la puerta y me oró, y me dijeron: tenga confianza. Las hermanas que siempre nos están recibiendo tan amablemente, alentándonos y diciendo: estamos orando por ustedes. Lo cierto es que fui a la operación, y era una operación bastante riesgosa, porque se trataba del cerebro, ¿no? Entonces confiamos en el Señor. El pastor también me oró allá y me dijo: confianza, hermano, va a salir todo bien. Así que pasé por la operación, duraron como 2 horas y algo. Salió todo bien. El médico vino, pasó y me dijo: salió todo perfecto, el tumor es benigno, lo analizamos, no tiene absolutamente nada, así que lo quitaron, y para la gloria del Señor estoy sano y estoy libre. Amén. El testimonio, hermanos, es siempre para alentar a aquellos que están pasando situaciones difíciles, complejas, y a veces la fe disminuye, pero vamos a confiar que en la cruz del Calvario, como dice Isaías 53, que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. La gloria y la honra al Señor. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, si no agarro cartapacio, les voy a predicar lo de la semana pasada otra vez. ¿Cuántos quieren escucharlo otra vez? Que dice: estuvo bueno, pero no, pastor, gracias. Muy bien. Quiero que me regale unos minutos
en un momento yo quisiera nuevamente hacer hincapié en esta mañana acerca de la importancia que Dios nos está dando la oportunidad, como lo decía el hermano, de testificar, ¿verdad? Porque a veces, I want to perdón, emphasize the importance, the opportunity that God gives us to testify. y hay veces que no entendemos There are many times that we don't understand lo que Dios quiere hacer. what God is trying to do. Hay veces en que creemos firmemente que el Señor lo va a hacer. There are times where we firmly believe that God's going to do it. Y cuando Dios lo hace, nos gozamos porque ya lo hizo. And when He does it, we rejoice because He's already done it. Pero mientras llegamos a esa parte del proceso, But until we get there, in that part of the process, es donde necesitamos escuchar that's where we have to listen. de la fidelidad y del poder de Dios. We have to hear about the faithfulness and God's power. Yo quisiera, en esta mañana vamos a hablar un poco, el tema del día de hoy es Dios de generaciones. Today's topic is called God of Generations. Y cuando hablamos Dios de generaciones, Whenever we talk about God of Generations, hay un canto, ¿verdad?, que cantamos que nos dice, ¿verdad? Qué bonito suena el poder decir Dios es un Dios que llama por familia. Yo lo he dicho siempre. it's very beautiful to, the saying that God calls people by their family. Y muchas veces no pareciese que no todo el mundo está en la misma página. Many times it seems like not everybody's on the same page. Pero cuando empezamos y vemos que Dios está obrando But whenever we begin, we see that God is working y que Dios está en control, tenía una hoja aquí que no encuentro. and that God is in control. El Señor quiere que hable lo que está en mi corazón. God wants me to talk about what's in my heart. Pero podemos entender de una manera clara cómo desde el principio de la creación We can understand very clearly how from the beginning of creation, Dios hizo hincapié desde Abraham. God emphasized ever since Abraham. Porque a través de la Biblia más de 30 veces, Because throughout the Bible, over 30 times, específicamente en el Antiguo Testamento, especially in the Old Testament, encontramos que dice Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac y Dios de Jacob. we call him the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. ¿Por qué es el hincapié de poder registrar 3 generaciones seguidas? Why the emphasis of recognizing 3 generations? Porque lo que Dios le prometió a Abraham desde el principio, él hizo un pacto con Abraham. Because God made a covenant with Abraham. Y en el pacto que Dios hizo con Abraham, él le prometió 3 cosas. And in that covenant, he promised Abraham three things. Le prometió tierras, He promised him land. le hizo la promesa de la bendición, He promised him blessings. pero también le dijo que se multiplicarían y serían un pueblo numeroso. But he also said that we're going to multiply, that we're going to be a very numerous people. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham, And that promise that God gave Abraham, se la recordó en diferentes ocasiones a Isaac y a Jacob. he reminded it in different occasions to Jacob and Isaac. Y muchas veces entendemos que Dios ha dado una promesa para sus hijos. And many times we understand that God has given a promise to his children. Pero a veces caemos en el error de que cuando recibimos la promesa de Dios, But we fall into the mistake of when we receive that promise, queremos de alguna manera que nuestras generaciones la reciban como que si lo estamos recibiendo nosotros. we try to take it and it's like we want to aim for our generations to have it as if we're the ones receiving it. El proceso y las enseñanzas que pasó Abraham no fueron las que pasó Isaac. The process and the teachings that Abraham went through are not the same process and teachings that Isaac went through. Tampoco fueron las que pasó Jacob. Same thing for Jacob. Pero la realidad es que cuando entendemos que Dios cumple promesas, como dice el canto, The reality is that when God fulfills his promises, like the song says, podemos entender la manera en que Dios funciona también a través de la Biblia. we can start to understand how God works looking at the Bible. Vivimos en un tiempo donde la sociedad en la cual estamos viviendo, We live in a time where society el sistema en el cual estamos viviendo, and the system in which it functions, que dicho sea de paso, tenemos que orar por este mundo convulsionado, hermanos. which it goes without saying, we have to pray for this world constantly. Hay dolor en muchas partes, hay rumores de guerra, hay guerras en diferentes lugares. There's a lot of pain, there's a lot of wars and rumors of war in different places. Yo no sé cuántos han visto las noticias de lo que está sucediendo en Irán. Anybody listening to what's happening in Iran? El pueblo de Irán ya tiene 47 años de estar bajo
una opresión islámica, People of Iran have been suffering in Islamic oppression for the past 40 years, donde de una manera los han oprimido y les han robado las libertades. where they've been oppressed, they've had their freedoms robbed from them. Personalmente tenemos amigos y familiares que son de Irán. We personally know people, friends, family from Iran. Y es gente que ha padecido por mucho tiempo diferentes cosas. And this is a people who has suffered many years, many different things. Tenemos que orar por ese We pueblo. have to pray for these people. Tenemos que seguir orando por We Venezuela. have to keep praying for Venezuela. Hay un montón de países que necesitan nuestra oración, México incluido. There's so many countries that need our prayer, Mexico included. Sabíamos que este año 2026 empezaría a alta revolución. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Remember that we talked about 2026 was going to start pretty high. Pero la high realidad pace. es que va mucho más revolucionado de lo que yo me hubiera imaginado. But in reality, it's even faster paced than what I imagined. Situaciones que han pasado a nivel local en esta tierra también, Situations that happened locally que siguen trayendo división, that continue to bring division. siguen desvirtuando la importancia de la unidad generacional en las familias de la iglesia. And they keep undermining the importance of generational unity in the family. Y hay un pasaje que yo quisiera leer en un momento. It's a scripture I want to look at in just a little bit. Y ese pasaje está en el libro de Josué. We're going to look at the book of Joshua. Y en ese pasaje vemos cómo Josué recibe el mandato de terminar lo que Moisés había empezado. In that scripture, we're going to look at how Joshua is given the command to finish what Moses couldn't. No eran familiares. They were not family members. Pero la realidad de las cosas es que Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida But Moses was not allowed to enter the promised land para poder cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham. in order to be able to fulfill the promise that God had given Abraham. Habían pasado muchos años, miles de años. Thousands of years had passed. Y cuando se llegó el momento en que pudieran entrar a la tierra prometida, And when the moment came for them to come into the promised land, habían pasado 400 años de esclavitud, they had already passed through 400 years of slavery, 40 años en el desierto. 40 years in the desert. Lo que nos dice que habían pasado más de 450 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham Which gives us to understand that they had spent over 450 years from the moment that God gave the promise to Abraham hasta que el pueblo de Israel pudiese recibir lo que había dado Dios. until the people of Israel could finally receive what God had promised them. La Biblia dice que Moisés murió de 120 años de edad. The Bible says that Moses was 120 years old when he died. Pero también nos enseña que Josué tenía aproximadamente 70, 80 años But a lo más. it also tells us that Joshua was about 70 to 80 years old. Eran contemporáneos, pero no eran, como decimos en México, de la misma camada. They were, older, but they weren't from the same generation. Había aproximadamente entre 40 o quizás 50 años de diferencia entre Moisés y Josué. There was about a 30 to 40 year age gap between Moses and Joshua. Entonces Dios le da a Josué una tarea. So God gives Joshua this task. Josué era un hombre de fe y había aprendido en el proceso todo lo que había caminado con Moisés. Joshua was a man of faith. He had learned throughout this process, walking with Moses, he had learned a lot of things. Yo quisiera que vamos a leer en Josué capítulo 1 We're going to look at Joshua chapter 1. y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. We're going to look at verse 1 all the way to verse 6. Y dice la palabra del Señor, lo ponemos en la pantalla. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, este lugar. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Dice, desde el desierto y el Líbano, dice, hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos, dice, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás
a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Hasta ahí. Yo me imagino que en el momento en que Josué recibió esta palabra, I imagine that in the moment that Joshua received this word, le han de haber temblado un poquito las piernitas, I'm ¿no? sure he was shaking in his boots. Porque él había caminado con Moisés, que había sido un líder, Because he had been walking with Moses, who was a leader, que había experimentado el poder y la gracia de Dios a través de toda su vida. but experienced God's power and his grace throughout his entire life. Pero ahora se llegaba el momento donde tenía que, como decimos, pasarle el bitón. But now was the time for him to pass the baton. Ahora él se iba a encargar de seguir y cumplir lo que se había originado años atrás. And the responsibility of carrying out what was originated years before was going to lie on him now. Yo veía hace unos días en las redes sociales, On social media just a few days ago, y lo veía con agrado, I saw something, it was pleasant to me. como algunos hermanos, amigos que hemos conocido a través de los años, How some, brothers and sisters that we've met throughout the years, que cantábamos alabanzas y servíamos a Dios juntos 30 años atrás. 30 years ago we used to sing together and praise together. Vemos que ahora nuestros hijos están sirviendo a Dios de diferentes formas. Now we see our children serving God in different ways. Vemos una generación que Dios está levantando. We see a generation that God is rising up. Vemos una generación que ha estado bajo nuestra tutela por una cantidad de tiempo. We see a generation that God has been working now for some time. Por eso les digo yo, nuestros hijos solamente van a estar con nosotros un corto periodo de tiempo. That's why I want you to understand your children are only going to be with you for a small period of time. Por eso no podemos desperdiciar el tiempo enseñándoles boberías. So we cannot waste our time teaching them nonsense. Yo una vez lo dije y a algunos como que no les gustó. I said it one time and I know some people didn't like it. Pero yo decía, Dios no te ha llamado a ser amigo de tus hijos. But I did say, God has not called you to be your son or your daughter's best friend. Porque muchas veces el decir yo soy amigo de mis hijos, eso significa que le voy a tapar, ¿verdad? En México decimos somos tapaderas. Unfortunately, many times it goes hand in hand, being best friends with covering up a lot of things that they do. Dios nos ha llamado a ser consejeros para nuestros hijos. But God has called us to be advisors, rather, for our children. Dios nos ha llamado a poderles hablar con la verdad. And He has called us to speak to them the truth. Hay cosas que a veces no entendemos, There are things that many times we don't understand. pero no tenemos que entenderlo todo. We don't have to understand everything. Dios ha determinado que nosotros declaremos la palabra real y les enseñemos mientras podamos hacerlo. God has determined that we would declare the word and do this and teach them while we still can. Por eso leemos estos versículos y vemos cómo Dios le recuerda a Josué, la promesa la vas a cumplir tú. So we look at these verses, we see how God reminds Joshua of the promise. He says, you're the one that's going to fulfill this. Yo les decía, no sé qué día, si algo me pasa, I was telling them the other day, if something happens to me, no nada más les voy a decir arrivederci. Allá nos vemos. I'm not just going to say, see you later. Pero yo les dije, esto no se cierra. I said, this doesn't close. Porque esto es una visión que Dios ha This is a levantado. vision that God has raised up. No es la visión del pastor. It's not the vision of the pastor. No es el trabajo de un hombre. It's not the work of one man. Por eso cuando Dios nos llamó y nos confirmó en aquellas cabañas, That's why when God called us and He confirmed it in those cabins hace that day, casi 10 años, about 10 years ago now, yo los senté a la mesa y les dije, el Señor me dijo esto. I sat them all down at the table and I said, this is what God said. Pero yo no puedo obedecer y cumplir una visión de Dios si ustedes no están conmigo. But I cannot obey this order and fulfill a mission Se los dije. handed from God without you guys. I said Yo that solo to no them. puedo. I can't do this alone. I said that. Y los tres, And all three of them. entre ellos el más chiquillo tenía 9, él dijo lo que los demás dijeron, The ¿verdad? youngest one bobbing his head at 9 years old. Dijeron, estamos contigo, sirvamos a Dios. They said, we got it. Let's do it. Porque Dios We're llama with por you. familias. God calls by the family. Aunque a veces pareciese que nuestros hijos se descarrían y andan apartándose. Even it seems like sometimes our children stray off and they depart from the Lord. Pero yo te digo, no te des por vencido. But I'm telling you right now, don't give up. Porque quien te llamó y lo prometió cumplirá su Because propósito the one sobre tu who has familia. called you and who has promised is going to fulfill His promise in your life. Aunque de repente parezca que cada día se apartan más de Dios, Even if it seems like they get further from God every day, van a regresar. they're going to come back. They will. Y no es porque sea tu mejor deseo. It's not o- because- no, Dios lo prometió. It's a hope or a wish, but God promised it.
Entonces vemos aquí como Josué recibe esa tarea. So we see here how Joshua receives this task. Pero también Dios le recuerda a través de la palabra, But he also, God reminds him throughout the scripture, no solamente la dimensión de la promesa, el tamaño, de dónde a dónde. not only the dimensions and the size of the promise, Pero en el versículo 5 le da una promesa. but in verse 5, look, he gives him a promise. Y esa promesa fue: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. And that promise is that no one will be able to resist you in all the days of your life. Cuando tú estás parado firme sirviendo a Dios y When- cumpliendo su propósito, When you stand firm, serving God and fulfilling his purpose, nadie te podrá hacer frente. nobody can come against you. Se levantarán contra ti, mas no te vencerán. They may rise up against you, but they will not conquer you. Porque tú no estás haciendo las cosas de una manera emocional, porque es que se siente bien bonito ser pastor. Because you're not doing things out of emotion and driven by your own emotions, saying, it's so nice to be a pastor. Es un privilegio. It's a privilege. Que yo, cuando yo los veía, yo decía: es que ser pastor es una de las cosas más difíciles. And when I would see them, I would say, being a pastor has got to be one of the hardest things ever. Hasta que el Señor me dijo: vente porque te toca, ahora sí vas a trabajar. Y dije: Señor, pues he estado dirigiendo alabanza. Until God said, okay, well, now it's your turn. Come check it out. Te he servido por todo este tiempo. And I said, but God, I've been doing music. I do music. Yo creo que Josué le ha de haber pensado, no le dijo nada a Dios. And I think that Joshua probably thought the same thing. He didn't say anything to Yo God. yo le he estado cargando la vara a Moisés todos estos años. But he probably thought, I've just been the guy carrying Moses' staff all these years. Sí, nada más que esa vara representa autoridad. Yeah, but that staff represents authority. Y ahora la autoridad que estaba sobre Moisés ahora había sido depositada sobre Josué. And now the authority that was over Moses had now been moved and transferred over to Joshua. Porque no solamente le está diciendo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Not only is he telling him nobody will be able to resist you all the days of your life, Pero le está diciendo: como estuve con Moisés, estaré contigo. but he's also telling him, as I was with Moses, so I will be with you. Aquí hay hijos y quizás nietos de hombres y mujeres que han servido a Dios a través del tiempo. In this building, there are children and maybe grandchildren of people who have served God throughout the years. Que en su momento admirábamos a mi mamá y a mi abuelita. People who, in their moment, we admired, like, my mother, my grandma. Yo sentía por momentos que mi mamá tenía una línea directa con Dios y mi suegra también. There were moments in my life where I just felt like my mom had a direct line with God and my mother-in-law as well. Y cuando tenía una necesidad urgente, corría con ellos para que oraran por mí. And whenever I had an urgent need, I would go to them so they would pray for me. Pero Dios depositó un legado que yo recibí a través de las personas que Dios puso antes que yo. But God placed a legacy that I received through the people that God had before me. Por eso es importante que cuando ves a personas mayores que tú, de generaciones anteriores a ti, This is why it's important that whenever you see people from previous generations, aprovéchalas. take advantage of it. Porque hay sabiduría, There's wisdom. hay poder de Dios, There's power from God. hay grandes enseñanzas que 30, 40 años después vienes a hacerlas tú mismo. There are great teachings that 30, 40 years later you come and find on your own. Ellas ya están con Cristo y ahora me toca a mi generación Now they're with Jesus, and now it's my generation's turn. cumplir lo que Dios les dio a ellos. Ahora está sobre mis hombros. To fulfill what the task that was given to them now is placed over my shoulders. Dios te ha puesto a ti una responsabilidad God has placed a responsibility over de you. equipar y discipular a los que están cerca de ti. And he wants you to make disciples and to equip the people around you. Ay, pastor, es que no me hacen caso. Well, Pastor, no one listens to me. ¿Y tú hiciste caso luego, luego? Did you listen right away? Ya empezamos. Oh, here we go. Yo no hice caso luego, luego. I didn't listen right away. A mí me tomó 6 años Took me 6 years el entender que Dios tenía un plan perfecto para mi vida. to understand that God had a perfect plan for my life. Pero como vivía en un ambiente de comodidad, But because I was living in an atmosphere of comfort, yo decía: no, porque yo no quiero negación. I would say, no, I don't want rejection. Me gustaba Denial. hacer lo que me daba la gana. I wanted to do whatever I wanted. I didn't want to have to deny myself of anything. Y Dios te dice que Él quiere que vivas para Él. And God wants us to live for Him. Él quiere que todo lo que hagamos lo hagamos para Él. He wants everything that we do to be for Him. Por eso es importante reconocer que no podemos desperdiciar un solo día de nuestra vida. So it's crucial to understand that you can't waste a single day out of your life. Pues yo les decía, yo les hablo no cristianismo, mexicanis. Yo les digo: póngase las pilas.
get with it. Porque si yo no estoy aquí mañana, esta obra tiene que continuar. Because if I'm not here the day of tomorrow, this has to keep going. Dios está levantando hombres y mujeres con potencial. Aquí no se puede ni orar por las ofrendas sin predicar, ¿saben? God is raising up a people here that Y eso is llena mi equipped corazón de and ready. alegría y de gozo. And it fills my joy to see how Porque ready we are. Eso habla de vidas llenas de agradecimiento. This talks about lives that are full of appreciation. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos una vida con propósito. God wants each one of us to be a life with a purpose. No estamos aquí por casualidad. We're not just here because. No estamos aquí por accidentes, que se me ponchó la llanta y me metí a lavarme las manos y me senté. We're not here by coincidence of, oh, I got a flat and then I came into the inside of the building to wash my hands and I just sat down. Aunque de repente Dios puede usar eso también. Maybe God could use a situation like that. Aquí ha llegado gente que no saben por qué llegó y se sientan There's been people who show up, they don't know why they y got here, reciben el mensaje. but they sit and they receive the message. Y a veces nunca más los vuelves a ver, pero la semilla ha sido depositada. And sometimes you may never see them again, but you know what? The seed was planted. Tú y yo tenemos que cumplir ese propósito. You and I have to fulfill that purpose. Y ese propósito es preparar a las generaciones que vienen. And that purpose is to prepare the generations that ¿Cuántos are. saben que Cristo viene pronto por su iglesia? How many know that Jesus is approaching No for his sabemos, church? perdón, cuánto tiempo falta. We don't know how much time is left. Nadie dice en la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora. The Bible says that nobody knows the time of the hour. Pero el que va a suceder, te garantizo que va a But we suceder. know that it's going to happen. Y esto que está pasando en Irán es parte de lo mismo. And this is happening in Iran as part of the same thing. Porque va a tener que sonar fuertemente en el Medio Oriente paz y seguridad. Because there's going to have to be peace and security in the Middle East. Son los dolores de parto que habla Mateo 24. To the pains of labor. Y en las próximas semanas vamos a estar retomando nuevamente esas enseñanzas. And in the next few weeks, we're going to be looking at those teachings again. Porque tenemos que ubicarnos en qué parte del mapa profético de Dios estamos. Because we have to make sure that we know exactly what part of the prophetic map of God we are ¿Cuántos quieren located in. aprender y conocer más? How many of you are trying to know more? De eso se trata, That's para what eso it's about. estamos aquí. That's why we're here. Aprender juntos, To learn together. seguir avanzando en el propósito que Dios nos ha dado. To keep moving forward to the promise that God has given us. Pero lo que me llama la atención es que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. But what catches my attention is that God tells Joshua, be strong and courageous. El jueves estuvimos hablando de eso, hemos There's- estado hablando de esto. Thursday, we're talking about this. Cuando Dios te dice, esfuérzate y sé valiente varias veces, When God tells you, be strong and courageous several times, quiere decir que vendrán periodos de tu vida donde no vas a tener fuerzas. this means that there are going to be moments in your life where you're not going to have strength. Ay, pastor, no es un hombre de fe. Pastor, you're not a man of faith. No. Pero estamos en esta tierra atravesando por procesos. No, but you are on this earth, you're living through processes. Si el pueblo amado de Dios pasó 40 años en el desierto If para God- ser purificado, If God's beloved people spent 400 years in the desert in order to be purified, nosotros queremos 5 minutos y ya. we want to just spend 5 minutes and Ay, Señor, ¿por qué estás tratando tanto conmigo? God, why are you dealing with me so hard? Dios no quiere soldaditos de chocolate que se derritan en la mano como los M&M's. God doesn't want little chocolate soldiers that No, melt los in your M&M's no hand. se derriten en la mano. No, not all of them. Dios quiere hombres y mujeres con convicción y firmeza. God wants men and women with conviction, with strength, Que cuando pasan las situaciones difíciles tengan la capacidad de ver hacia arriba that when push comes to shove, they have the ability to look up y decir, alzaré mis ojos a los montes. and say, I will look up, ¿De dónde vendrá mi socorro? for my hope comes from the Mi Lord. socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amen. Con convicción. Dale ese aplauso fuerte. Dios tiene propósitos. God has purposes. Pero tenemos que entender que la generación, en la Biblia la generación la describe 70 o 80 años, dice la A Biblia. generation is described in the Bible as 70 to 80 years. Dice una generación dura entre 70 y dice los más robustos 80. It says the generation lasts 70 years and in the most robust 80. Eso es lo que la Biblia dice, determina como una generación. That's what the Bible says. That's what it defines as a generation. Porque en el tiempo en el cual vivimos se la pasan echándole, apuntándole con el dedo, es que es culpa de los milenarios. It's, in the day that we live in, all we do is find a way to blame somebody. Oh, it's the billionaires' fault. Los milenarios. Oh, sorry, perdón. the Millonarios, dijo yo, ¿de dónde me noto? yeah, Millennials. millennials' fault. No, hombre, no aprendo inglés y no hablo español. No es culpa de los de la Z, los X. ¿verdad? It's the Gen Z's fault. Llegan, ¿los qué? Los boomers. It's the boomers' fault. ¿Cuántos boomers hay? Ahí como que se anima, ¿no?
Y se pelean unos por otros cuál ha sido la mejor generación. We fight ¿verdad? between who is the best generation, right? Yo escuché por ahí a alguien muy cercano que dijo, nosotros somos la última generación que respetó a sus padres. Somebody around there said we are the only and last generation, we're the last generation to respect their parents. Qué fuerte. That's Y qué confianza, ¿no? También. very bold. Pero la realidad es que así es, porque había temor de Jehová. But yeah, you know, there was fear of God. Cuando tenemos temor a Jehová, aprendemos que tiene que haber un orden. If there's fear of God, you understand there has to be an order. Entendemos que si queremos ejercer nosotros una autoridad, We understand that if we want to exercise an authority, tenemos que saber estar bajo autoridad y respetarla. we have to know how to be under an authority and respect it. Vivimos en tiempos sobre la tierra donde la anarquía es lo que reina. We live in a time on the earth where anarchy reigns. La gente no quiere ningún tipo de reglas de ninguna especie. People reject all kinds of rules. Todo mundo tiene muchos derechos, pero nadie quiere compromisos. Everybody's got a bunch of rights in every which way, but no commitment anywhere. El problema es que muchas de estas filosofías se han filtrado dentro de las iglesias. The problem is that many of these philosophies and ways of thinking had filtered their way into church. Y todo el mundo quiere ser lleno con del Espíritu Santo, pero no quieren pagar el precio de And recibirlo. Everybody wants to be full of the Holy Spirit, but nobody wants to pay the price to receive it. Todo el mundo quiere tener privilegios, pero no quiere tener responsabilidades. And everybody wants privileges, but no responsibilities. Todos nos queremos con Cristo, pero no nos queremos arrepentir. We all want to go with Jesus, but we don't want to repent. No podemos permitir Can't allow that. que esas malas mañas. Those are bad habits. La semana pasada estuvimos hablando acerca de prácticas peligrosas, ¿se acuerdan? Last week we were talking about dangerous practices. Remember Cosas que that? hacemos que no nos damos cuenta, Bad habits, things that we do that we don't even realize. que están comprometiendo nuestra relación con Dios, que es lo más importante, Things that are putting in jeopardy our relationship with Christ, which is the most important thing. pero que están también muchas veces comprometiendo el llamado que Dios nos ha puesto y nos ha dado. And those very same things are the ones that are also placing in jeopardy the calling that God has given us. Busquemos la santidad, Seek holiness. busquemos la obediencia. Seek obedience. Necesitamos verdaderamente enfocarnos en lo que Dios ha determinado para nosotros. You have to truly focus on what God has determined for us. Esta generación finalmente que entró con Josué recibió la tierra prometida. This last generation that finally entered the promised land with Joshua. Y cuando llegaron finalmente, después de haber conquistado lo que Dios ya les había dado, When they finally arrived and they had already conquered what God had already given them. porque decíamos la semana pasada, ellos vinieron a recibir la promesa de Dios, Because last week we talked about how they came to receive God's promise. pero ellos no se presentaron y les dijeron, muchachos, gracias por habernos cuidado la tierra, que Dios les bendiga a Dios. But they didn't show up and say, hey guys, we made sure to take good care of it. Here's the keys to the house. Have fun. Enjoy. Tuvieron que pelear para recibir lo que Dios les había prometido. No, they had to go there and face an enemy. They had to fight the enemy in order to be able to receive what God had promised them. Y si ellos tuvieron que pelear para recibir la promesa de Dios, ¿qué nos hace a ti y a mí diferentes? And if they had to fight in order to receive God's promise, why are you and I different? Ay, ouch. Amén, algo, ¿no? Somebody say something. Sí. Esta generación vio la promesa cumplida. This generation saw the promise fulfilled. Los que habían desobedecido a Dios quedaron todos en el desierto. Those who had disobeyed God were all left behind in the Ninguno desert. pudo entrar, Not one was able to come in. solo Josué, Just Joshua. ni Moisés. Not even Moses. Porque hay un precio que pagar muchas veces para la obediencia. This is a price to pay for obedience many times. Lo lamentable de esto es que mientras la generación de Moisés y después la de Josué The worst part about this is that the generation of Moses and then later Joshua's generation no solamente experimentaron el poder de Dios y la providencia en el desierto. not only did they experience God's power and provision in the desert. Yo no sé tú, pero yo nunca, Dios nunca me ha llevado a cruzar el mar, que el mar se abra así. God has, I don't know about you, but God has never walked me through a sea and then parted it open for me. He visto otros milagros. I've seen other miracles. Y yo sé que si de repente necesitase hacerlo, Él lo haría, porque And I- para Dios no es nada imposible. And I know that if I was ever in a situation where God needs to do something like that for me, He would, because nothing is impossible for Quien Him. limita la manifestación del Espíritu de Dios en mi vida soy yo. The only people that can limit God's manifestation in my life is me. Entonces, esa generación que había experimentado de primer mano el poder de Dios, So that generation that had experienced firsthand God's power,
Mira lo que dice. Ahora quiero que vayamos a unos versículos en Jueces. We're going to look at a Quiero few avanzar rápido. scriptures here in Judges. En el libro de Jueces, capítulo 2. Judges 2. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. We're starting at verse 8. We're going over to verse 11. Jueces 2, 8 al 11 dice: y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo dice, lo sepultaron en Timnat Serech, algo así. Dice que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Pero mira lo que dice el versículo 10. Y murió también toda esa generación. ¿A qué generación se refiere? La generación que vivió ese tiempo con Josué. What generation is this talking about? This is the generation that lived that time with Joshua. Dice, y murió toda esta generación, dice, y se reunió con sus antepasados. Pero después dice, después de ellos vino otra generación que ¿qué? No conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Y dice el versículo 11, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Imagínate tú, de una generación a otra, el cambio que hubo. Look at the change that we see from one generation to the next. El cambio generacional no es opcional, va a suceder, ya está Generational sucediendo. change is mandated by nature. So it's not going to go away. El asunto es para dónde va a caminar esa generación. The issue is which direction is that generation going to walk? Muchos de nosotros hemos experimentado grandes milagros de Dios. Many of us have seen many great miracles from God. Y hablaba yo con una persona hace unos días y me decía, es que yo no sé por qué ya no vemos tantos milagros como antes. You know, and a few days ago I was talking to somebody and they were telling me I don't know why we don't see the same miracles that we used to see days ago, or back in the older days. Porque nos falta fe. And I said, because we lack faith. Porque nos hemos enfocado y a veces nos preocupamos de cosas que Dios no nos está mandando que nos preocupemos. Because we like to focus on and worry about things that God has not called us to focus on or worry about. Hay personas que están más enfocadas buscando dónde viene un profeta que les diga el futuro. There are more people who are more worried about finding a prophet to come and tell them the future. ¿Quieres saber lo que Dios tiene para ti? Do you want to know what God has for you? Abre la Biblia. Open your Bible. No queremos, But we don't want to. porque eso requiere esfuerzo. That takes too much effort. Mejor voy a buscar a alguien que me diga. I'd rather just go find somebody to give me the Y cuando me future. lo dicen, And whenever they tell me, de una vez pregúntale los números de la lotería a ver si nos ganamos algo. while No se you're there, crea. make sure you get the lottery numbers. No es cierto. I'm Borre kidding. eso, por I'm favor. kidding. Erase that. No. Es una generación que anda buscando dónde hay alguien que te toque y que te caigas y te quedes temblando. Perdóname, en la Biblia no enseña que esa es la manifestación del Espíritu Santo. And we've become a generation who's out there looking to see, where can we find somebody who's going to come and pray and something crazy is going to happen. We're going to hit the floor. I don't know about you, but that to me, that's an exaggeration. El Espíritu de Dios se manifiesta y Él va a hacer contigo lo que Él haga. The Holy Spirit of God can manifest himself and he's going to do with you whatever he pleases. Hace años yo me recuerdo que vino una persona que venía de fuera y oró por mí, pero me caí, reboté en el piso. Years ago, I remember there was a guy from out of town and came and he prayed, and whenever he prayed for me, I remember he was like, Pero I nadie me tocó, just hit the floor. nadie me empujó. Nobody touched me though. Nobody shoved me. Porque Nobody bajo el pushed me. poder del Espíritu Santo es donde la manifestación de Dios tiene lugar sobre nosotros. Because the manifestation of God happens over us whenever the Spirit of God is there. No puedes andar buscando an emotional rush, una corrida emocional, Yeah, same thing. La- You algo, did it. una adrenalina, algo que me haga sentir bien. I can't go look for a rush, something that just gives me a little bit of euphoria in the moment. Yo vengo y si Moisés canta unos cantos que no me gustaron y no se siente nada, es culpa de él. I'm going to come to the church, and if Moses sings some songs that I don't really like, I'm going to blame him.
Deja que el Espíritu de Dios te toque. Let the Holy Spirit touch A veces you. no se está cantando nada Maybe there's no songs even being sung, y llegas a este lugar y se siente la presencia de Dios y empiezas a llorar but you can come to this place, you still feel God's presence, you start to cry, y pour out. empiezas a recibir liberación de adentro hacia afuera, And you suave. begin to be liberated from the inside out, and it's so soft and gentle. Porque no podemos nosotros ser los que manipulen el mover del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nadie lo controla. It can never be us, the ones that manipulate or control the Holy Spirit. He cannot be controlled. Por eso es importante entender y reconocer hacia dónde vamos y cómo. So it's important to understand what direction we're going, how we're going to get there. Pero en estos versículos del libro de Jueces es lamentable porque dice, murió toda la generación con él. But look how it says that the entire generation died along with him. Empezamos a ver que la mayoría de los pastores que conocíamos uno por uno And we start to see that the majority of the pastors that we used to know one by one se están despidiendo, van a la presencia de Dios, vámonos. go into the presence of God. A veces hay generaciones más jóvenes, a veces son los hijos. Maybe they're a younger generation. Sometimes it's your children. Y aprovecho para decir And I want to take this moment to say que las iglesias no son propiedades de una familia. the churches are not the property of a family. No, el llamado de Dios no es hereditario. Escúchenme, por favor. The calling of God is not a hereditary situation. Let me tell you this. Quien llama es netamente Dios. God is the one who calls. Y quien Dios pone y pone como líder o como pastor. And the one who God places as a leader or as a pastor, Quien Dios llama, Él va a capacitar. who God is calling, he will equip. Por eso no podemos aferrarnos a querer controlar que toda la familia va a estar aquí o allá. That's No. why we can't play the nepotism game of controlling things and saying the whole family is going to have a role. Porque Josué no tenía ninguna relación con Moisés. Joshua wasn't related to Moses, Pero Dios lo escogió a él para terminar el propósito que él había recibido. but God chose him to finish the purpose that he had already established. Pero dice, después de que esta generación que vio los milagros de Dios, And it says about after this generation that had seen God's miracles, vino una generación que no conocía al Señor. they were followed by a generation that did not know God. No seamos nosotros esa generación. Let's not be that generation. Que nuestras madres y nuestras abuelitas y abuelitos That, our parents and our grandparents. predicaban con denuedo y con el poder de Dios. It cannot be such where, our ancestors used to preach and with a passion. Que estuvieron dispuestos a pagar un precio y nos enseñaron a nosotros, nos llenaron, nos dieron un legado. And that they'd be willing to fight for us and leave us a legacy. Una herencia es lo que vas a dejarle a tus hijos. An inheritance is what you leave your children. El legado es lo que vas a dejar en tus hijos. A legacy is what you leave in your children. Lo que les va a durar toda la vida. The things that are going to last them forever. Porque hay algunos malos administradores que se acaban las herencias. Because there are some poor administrators that end their inheritances. Hasta el hijo pródigo. Look at the prodigal son. Se gastó todo lo que le dio el padre. He spent his entire inheritance. Pero el legado es lo que te queda y te va a ayudar a vivir. Te vas a ir a la tumba, vas a llegar a la presencia de Dios con él. But your legacy is what stays. That's what you take all the way to the presence of God. Si vamos a la imagen donde subrayé en amarillo, donde dice vino otra generación que no conocía al Señor. Eso me dolió. It hurt me when I read that part where it said that the next generation did not know God. Porque una generación que no conoce a Dios no va a tener un propósito ni una identidad. Because a generation that does not personally experience God is not going to have a purpose or an identity. Cuando no conoces a Dios, vas a regresar nuevamente a estar esclavizado. If you don't know God, you're going to return to slavery. Y eso es lo que sucedió con esta generación. And that's what happened with this generation. No solamente no le conocía, pero dice no sabía lo No. que había hecho por Israel. Not only did they not know God, but they didn't know what he had done for Israel. ¿Cuándo fue la última vez que les contaste a tus hijos adolescentes quizás tu testimonio de vida? When was the last time that you talked to your adolescents about your testimony, your life testimony? A veces nos quedamos callados por vergüenza a que nuestros hijos sepan. Maybe sometimes we feel ashamed of our children knowing certain things, and we rather just keep them ¿De to dónde ourselves. nos sacó el Señor? Where did God rescue you from?
Pero Dios quiere que cuentes las maravillas que Él hizo en ti. God wants you to talk about the wonders He's done in you. Así como lo hizo el hermano José, que nos dio un testimonio de vida. The same way that Brother Jose did when he gave us his testimony of his life. Dios quiere que compartamos con las generaciones, con estos muchachos. God wants us to share with these young men. With A these young Marcelo yo women. lo conozco desde que tenía 6 años, yo creo. Marcelo, I met him when he was 6 years old. Y mira, Look at him now. 3 años. 3 years. Lo 3 cargaba years así. old. I'll carry him like this. Ahora Él me puede cargar así. si Now he quisiera. could probably carry me if he wants to. Y el verlo servir a Dios. And seeing him serve God, El ver la promesa de Dios en su vida. seeing God's promise in his life, El ver el legado que ha recibido. seeing the legacy that he's received, Que le ha hecho sentir en su corazón la necesidad y el deseo de servir a Dios. the legacy has caused him to feel the desire to serve. Incúlcale eso a tus hijos. I ask that you would encourage your No children. importa to que do no quieran en el momento. No, yo no quiero. that. It doesn't matter if they don't want to in the moment. Primero, no dejes de orar. First, don't stop praying. Número 2, insiste con amor. Secondly, insist with love, Pero subrayo en amarillo, no los agarres a bibliazos. but don't beat them with the Bible. Porque a mí me agarraron a bibliazos y no me gustó. They No beat me with the literalmente, Bible. ¿verdad? They beat me with the Bible, maybe not literally, but figuratively. Pero ya veía que se acercaban a darme palabras. Ahí viene otra vez. But truly, I would see them come to get me, and I would be like, oh God, here they come. 14 años tenía yo cuando me vieron en aquella ocasión, esa familiar. I was 14 years old when I saw that family Y member. estaba sentado en mi casa en Monterrey, enfrente de un pianito tocando bamboleo, no me acuerdo qué canción era. And I remember sitting in front of this little keyboard, and I was playing some song on the keys. Y vino esa persona y dijo, ese muchacho y el que está enseguida de él, mi hermano, esos dos van a servir a Dios. And then some person came and they saw me and they said, that guy right there and his brother sitting next to him, they're going to serve God. Y volteó mi tía y dijo, And my aunt turned and said, ¿Estos? who, these guys right here? y en el momento no dijo nada, pero pensó y después me lo dijo. And in the ¿verdad? moment she didn't say anything, but later on she told me. Dijo, y esta hermana era bien atinada con lo que Dios le daba. Dijo, pero yo pensé que se había equivocado, me dijo. She was like, she told me later on, this lady was almost never wrong. But when she told me that, I was like, man, I don't know if that came from God. Esa tía me insistió hasta que finalmente Dios llamó a mi corazón. Well, that aunt insisted until finally God called me in my heart. Ahora ella está con Cristo. Now she's with Jesus. Terminó la buena carrera, la buena batalla, la peleó, terminó su carrera. She fought the good fight, Guardó finished su the fe. race, kept her faith, Y me dio así, ahora sí esto. and then handed me the baton. And told Y me ahora I'm yo next. estoy, ellos predicaron en Allende. They preached in Allende. Nosotros fuimos a Allende cuando Moisés estaba chiquito. Moses was little when we went. Todavía no había recibido la vara. Es un chiste muy malo. Yo jamás me imaginé que el Señor nos iba a llamar a ministrar. But I never imagined that God was going to call us to minister. Y hoy estoy pasándoles, ya no sé por qué lo digo, Now, I don't know why I'm saying it, but today I'm passing. aquí hay generaciones There are generations here today después de la mía. behind mine. Dios quiere una iglesia activa. God wants an active church. Dios quiere una iglesia enfocada, God wants a focused church. que se esfuerza y es valiente. Church that is strong and courageous. Cuando tú te esfuerzas y eres valiente, tú vas a recibir lo que Dios tiene para ti. When you're strong and courageous, you're going to receive what God has for you. Él se encarga de lo demás. He'll take care of the rest. Y yo quiero motivarte en esta hora y yo vamos a terminar. Hay un versículo en Deuteronomio que yo quiero leer bien rápido. I want us to turn to the book of Deuteronomy. Porque a veces decimos, ¿y qué puedo hacer, pastor, para poder activar la generación que Because viene sometimes we detrás de mí? say, Pastor, what is it that I can do to activate the generation? Mira lo que Dios le dijo a su pueblo. Look what God told his people. Acababa de regresar Moisés de haber recibido los mandamientos, la ley. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa. Dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás
dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cada una de esas instrucciones tienen un significado especial. Each one of these instructions have a special meaning. Pero empieza diciendo que deben de estar sobre el corazón. But it begins by saying they have to be over the heart. Repetírselas a sus hijos. No solamente dice díselas, He doesn't just say them to your children. dice repíteselas. He says repeat them to your children. Porque como hijos a veces no nos gusta escucharlas. Because as children, we don't like to listen. Están bien serios hoy. You guys are serious today. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. It says you will speak of them and mention them in your home. Y el acostarte y el levantarte, en todo tiempo es lo que te está diciendo. As you lie down and as you rise up. Por eso cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo puedo yo ayudar a las generaciones? This is why whenever we que ask vienen ourselves, después, how can I help the generations? Y yo escribí 4 puntos y con esto termino. I wrote 4 points. Instruyendo a las nuevas generaciones. El primero dice, ejemplo de una vida piadosa. An ¿A qué exam- se refiere eso? Sorry. An Ejemplo example de of- una vida piadosa. Piadosa, merciful life. Okay. The meaning of a merciful life. Y ahí está el versículo que lo podemos ver en casa después, 2 de Timoteo 1:5. And we can look at the scripture later on, 2 Timothy. Habla acerca de Timoteo, Pablo diciéndole a Timoteo, Talks about Timothy, Paul telling Timothy, hablándole de la fe genuina y no fingida que había en él. talking about genuine faith and not fake faith. Pero le dice claramente que recibiste de tu abuela y de tu mamá. And he tells them specifically from your mother and from your grandmothers whom you've received Y this hasta las from. menciona por nombre, And Eunice y And Loida. he even mentions them by name. Imagínate que Dios venga y diga, vamos, ¿a quién agarramos? Marcelo. Imagine that God comes and he says, Marcelo. No, Marcelo, no, mejor Carlos. No, Digo, not ya Marcelo. Marcelo ya lo agarramos. Carlos. Esa fe no fingida que hay en ti, que vino a través de tu mamá Carlos, that genuine faith that has come from your mother y de is tu now in you abuelita. and your grandmother. Yo no sé tú, pero yo sería feliz I don't know about you, but I'd be happy. que Dios se manifieste, que se refiera a mi nieto Ashton de esa manera. I don't know about you, but I'd be excited for God to refer to my grandson that way. Que le diga de tu abuelito Alfredo Hey, this that you've received from o your de tu grandfather. abuelito Nino, como me dice. That's right. ¿Qué estamos poniendo en nuestros hijos? What are we putting in our children? Ejemplo de una vida piadosa. Examples of a merciful life. No solamente palabras, pero acciones. Not only words, but actions. ¿Estamos manifestando la justicia de Dios en nosotros? Are we manifesting God's justice in us? ¿O nos la pasamos reventándolos en todo momento? Or are we just running people over left and right? Mejor vámonos al punto número 2. Let's just move on to the second point here. Instrucción constante de la palabra. Constant instruction of the word. Cuando estamos hablando de instrucción constante de la palabra es no te des por vencido, sígueles hablando. Whenever we're talking about constant instruction for the word, we're talking about not giving up. Continue to persevere. Punto número 3, testifica de la grandeza de Dios. Number 3, testify of God's greatness. ¿Qué era lo que decía hace rato? That's what Testifícales, háblale lo que Dios ha hecho en tu vida. And that's what I was talking about earlier. Is you testify, tell people what God has done in your life. Nuestros hijos están en un punto donde están siendo bombardeados por el mundo. Our children are in a point in life where they're being constantly bombarded by the world. Antes eran las redes sociales, It used to be social media, pero creo que ahora los videos bobos están de moda. but I think even slop videos on the internet are popular now. Y es satánico porque es adictivo. It's completely satanic. It's addictive. Se van de uno a otro, a otro, a otro, a You go otro. from one to another and it starts to destroy your attention span. ¿Y sabes cuándo van a acabar de ver videos? You know when you're going to stop watching videos? Gracias. Hasta que se les acaba la pila. Nunca. Till your phone dies. Porque siempre va a haber alguien que está poniendo un video bobo. Unfortunately, there's always going to be somebody posting some nonsense content. Y entre más bobo, más popularidad tiene. And the more nonsense it is, the more popular it becomes, it seems.
Hay canales de YouTube que les pagan por enseñar videos estúpidos. There are channels on YouTube that receive financial compensation for showing nonsense. Todo el mundo, perdón, todo el mundo los quiere hacer. And everybody wants to do that. Por eso es importante el poder testificar de la grandeza de Dios. So it's important to be able to Punto número testify 3. about God's greatness. We're going to move to point number 3. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Cada uno de mis hijos tiene un testimonio Each one of my children has a testimony de sanidad. of healing. No tengo el tiempo para contarlo ahora, I don't have the time now to get into the details pero of it. cada uno de mis hijos es un milagro viviente. But each one of my children is a living miracle. Y es cuando entiendes que Dios ahí tiene un propósito mayor And that's where you understand that God has a greater purpose a lo que tus ojos puedan ver. from what your eyes see. Tú ves a tus hijos, You see your children, pero los estás viendo con los ojos de papá o de mamá. but you see them through your parents. Imagínate The cómo los parental ve eyes. Dios. Imagine how God sees them. Dios te ve a ti y a mí no como lo que somos, God doesn't see you and I as what we are, sino como lo que Él quiere que seamos. but as what He has made us to be, what He wants us to Y be. depende de nosotros si avanzamos hacia ese propósito. And it completely depends on us if we achieve that point. Punto número 4 y último dice, ora por las nuevas generaciones. Lastly, we pray for the new generations. Ora por ellos. Pray for them. Nos queda poco tiempo, queridos hermanos. We're running out of Iglesia time. querida, We're out of time. no desperdiciemos más el tiempo. Do not waste any more of it. Yo no estoy dispuesto a seguir avanzando en este año I'm not willing to continue to move on in this year si no caminamos juntos con nuestras familias. if we're not walking together with our families. Si no nos tomamos de la mano con las generaciones nuevas If we don't take hands with the new generations. y caminamos, no importa que no hablen el mismo lenguaje que And tú. it doesn't matter if we don't speak the same language. Y no es literal lo que estoy diciendo. And I don't mean literally. Pero a veces pareciese que cuando les estás hablando de Dios, te estás hablándoles en un idioma que no entiendan. But sometimes it almost seems like when you're talking about God to them, it seems like you're talking in a language that they don't understand. Sé sabio, pero no calles. Be wise, not silent. Sigue orando, Keep praying. sigue avanzando. Keep moving forward. Cuando estén dormidos en la noche, ve, ora por ellos. When they're asleep, go pray over them. Úngelos con aceite, pon aceite ungido en sus almohadas. Anoint them with oil. Anoint their pillows. Ora por sus recámaras, por sus cuartos. Pray over their rooms. De vez en cuando, siéntalos a la mesa contigo y léeles algo de la Biblia. Sit them down. Read the word. Mira, checa lo que están viendo y lo que están escuchando. Pay attention to what they're listening, what they're watching. Somos responsables delante de Dios. We are responsible before the Lord. Porque si no lo hacemos, vamos a pagar un precio muy alto. Because if we don't do it, then we end up paying a very high price. Porque mientras tú y yo procrastinamos, Because as you and I procrastinate, el enemigo está encima de ellos. the enemy takes advantage of every second. Y o los educamos nosotros And if we don't educate them, y les inculcamos al temor a Jehová, and we don't teach them to fear God, o el enemigo va a venir y los va a llenar de basura the enemy will come and fill them with garbage, y nos los va a querer arrebatar. and he's going to rip them out from under us. Ponte de pie. Get on your feet. Yo quiero que oremos en esta tarde ya para irnos. I want us to pray this afternoon. En esta casa vamos a orar por nuestras generaciones, por las generaciones nuevas. I'm going to pray for new generations. No podemos vivir de las glorias pasadas. We cannot live from the past glories. Tenemos que experimentar las glorias de hoy. We have to experience today's glories. Creo que no me están I oyendo. don't think you heard that. Tenemos que experimentar las glorias de Dios. We have to experience God's glory. Porque quiere manifestar su poder sobre la vida de nuestros hijos, de nuestras He familias. wants to manifest His power over our lives, over our families. Yo quiero que ahí donde estás, ¿qué te parece si nos tomamos de la mano? Nada más aquí déjenme el espacio del video, por favor. And there where you are, I want you to take the hand of your brother or your Yo sister. quiero que hagamos una oración con autoridad. I want us to pray together with authority. No quiero que repitas lo que yo voy a decir. I don't want you to just repeat what I'm going to say. Yo voy a hacer una oración por ti, I'm going to make a prayer for you. pero tú vas a hacer una oración por tu familia, But you're going to make a prayer for your family. porque lo vas a hacer específico. Because you're going to make it specific. Si tienes que decirlo por nombre, tú lo vas a presentar delante de And if Dios. you have to say it by name, you are going to present this before the Lord. Pero vamos a orar Let's pray. y vamos a tomar autoridad. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, esta tarde, Padre, nos presentamos delante de ti, puestos de acuerdo, Señor,
Y presentamos, Señor, en esta hora, Señor, este tiempo, Señor, que tú nos has dado, que nos estás instruyendo, Señor, acerca de la importancia, Señor, de las nuevas generaciones que tú estás levantando, Señor. Padre, no queremos ser, Señor, como la generación que vino después de la generación de Josué, que no conocía de ti, que no conocía tus milagros, sino que declaramos en esta hora que nuestra generación y las generaciones venideras, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Señor, te servirán y conocerán de tu palabra. Padre, tomamos autoridad en esta hora y te pedimos que tú rompas, Señor, con toda cadena, que rompas, Señor amado, con todo yugo, que destruyas, Señor amado, toda fortaleza que se haya levantado para apartar y separar y traer división, Señor, entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre hermanos, entre padres, entre hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rompemos en esta hora, Señor, todo yugo que el enemigo había armado, que había levantado, Señor, para destruir, para apartar, para robar, para de alguna manera desactivar y sacar de tu redil, Señor amado, aquellos que conociéndote, Señor, se apartaron. Padre, en el nombre de Jesús, llamamos a los hijos pródigos que reconozcan, Señor, que su lugar es estar en tu presencia, que su lugar es estar con la familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, rompemos en esta hora, Señor, con toda obra de las tinieblas que se haya levantado para venir a traer destrucción. Y hablamos unidad sobre el cuerpo, hablamos vida, hablamos paz, hablamos entendimiento, hablamos, Señor amado, una llenura de tu Santo Espíritu, Señor, sanidad, no solamente física, pero emocional, Señor. Tú sanas aquellos corazones que han sido lastimados, Señor, por palabras, por acciones. Y en esta hora, Señor amado, tú haces nuevas todas las cosas, porque queremos, Señor, recibir de gracia, Señor, lo que tú has prometido para cada uno de nosotros. Padre, declaramos que nuestra generación y las generaciones, Señor, que vienen después que nosotros te servirán y serán, Señor amado, parte de ese remanente, Señor, que se mantiene, para que cuando la trompeta suene o seamos llamados a tu presencia, podamos, Señor, salir directamente para encontrarnos contigo. Te lo pedimos, Señor, lo creemos en esta hora. Y te pedimos que tu mano de poder y misericordia sea, Señor. Hablamos unidad y vida sobre lo que el enemigo ha querido venir a destruir. Y lo que él usó o quiso utilizar para destrucción, tú lo cambias en bendición y unidad sobre nuestras familias. Hablamos, Señor amado, tu presencia, tu paz en nuestros hogares. Padre, en este momento limpia los aires de nuestras casas. Limpia los aires, Señor, de nuestros apartamentos, Señor, nuestro lugar de donde vivamos. Padre, que tú limpies, que tú, Señor amado, en este momento saques todo espíritu de opresión, Señor, todo espíritu de inmoralidad, Señor amado, salga y sea lanzado fuera de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, toda ansiedad se va, todo temor se va. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que no dormían porque tenían problemas de insomnio, Señor, volverán nuevamente a dormir y a descansar en tu paz. Porque podremos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque tú, Jehová, me harás dormir confiado. Caminamos confiadamente en ti, Señor. Y en esta hora te damos gracias por lo que tú estás haciendo entre nosotros. Bendice, Señor, cada uno de nosotros. Y ahora te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Que podamos salir de este lugar con tu paz. Que salgamos de este lugar con tu bendición, con tu protección, con tu gracia. Y ayúdanos a enfocarnos para poder hacer la diferencia, Señor, en las generaciones. Que podamos verdaderamente instruirlas con sabiduría, siendo ejemplo para ellos, compartiendo la palabra con amor, testificándoles de la grandeza, del poder, del amor que tú has derramado sobre nosotros. Y que nunca nos cansemos de orar e interceder por ellos.
porque lo que tú has prometido, tú lo cumplirás. Y en esta tarde, Señor, confesamos, tal y como lo hizo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dilo una vez más, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dale un aplauso al Señor. Si tú lo crees, dale ese aplauso. Dile, Señor, yo lo creo y mis ojos lo verán. Gloria a Dios. Quisiera, hoy es el segundo domingo del mes, ya nos vamos a ir.